El Dios creador, ¿no? Así tenemos el título del estudio de hoy sobre el credo de los apóstoles, el Dios creador. La verdad es que para muchos en nuestros días hablar de la creación del mundo y del ser humano por Dios suena como locura, ¿no? Completa locura, como algo propio de religiosos extremistas y fundamentalistas que niegan la ciencia y que niegan el sentido común. Posiblemente la doctrina bíblica de la creación divina sea una de las doctrinas más rechazadas en nuestra época, más rechazadas por las personas de nuestra época. Incluso dentro del propio cristianismo han surgido teorías que intentan acoplar la narrativa bíblica sobre la creación a las diferentes teorías evolucionistas de moda. Y este rechazo al creacionismo, que ya viene mezclado al discurso de que se trata de algo ridículo y propio de ignorantes, eso se ha tornado en uno de los grandes desafíos para los cristianos en la actualidad, empezando por la enseñanza de los niños del colegio a la universidad. Pero también al anunciar el Evangelio al mundo, la doctrina de la creación ocupa un lugar muy importante, porque se trata de una de las presuposiciones más fundamentales de la palabra y de la acción de Dios. Es que no hay como hablar de la redención en Cristo sin considerar la plataforma de la creación divina. Es que creación y redención, junto a la providencia, componen como el eje central del concepto bíblico de obra de Dios. ¿Qué es obra de Dios? Pues cuando vamos a intentar hablar un poco sobre obra de Dios, tenemos que juntar las tres grandes obras de Dios, que es la creación, la providencia y la redención, ¿no? Todo lo demás se acopla a eso. De cierta manera podemos decir que la Biblia parte de la suposición de la existencia de Dios y de Dios como el creador de todo lo que hay. Por ejemplo, el Salmo 90, versículo 2, tiene bonitas palabras que nos enseñan justo lo que estamos afirmando. Dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, ¿no? Tú eres Dios. Al leer las distintas narraciones de la creación en la Biblia, como por ejemplo la de Génesis capítulo 1, la de Salmo capítulo 33, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, ¿no? Lo que se puede ver es que el hecho que se supone en todas ellas es el hecho de la existencia de Dios y que Él crea según su propia palabra, pues la palabra de Dios es el verbo creador que manifiesta la determinación de su voluntad y su poder de realizarla. Además, también Proverbios capítulo 3, versículo 19, aprendemos que al crear todas las cosas, Dios lo hizo con perfecta sabiduría. Proverbios dice: con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Y todo eso nos cobra a nosotros un especial sentido al recitar el credo de los apóstoles y al expresar nuestra fe en el Dios creador, porque dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Se trata de una afirmación de fe que nos ubica debidamente dentro del propio contexto del pensamiento bíblico y, por supuesto, ante el mundo que vivimos también, dando mucha coherencia a nuestra propia manera de vivir la fe. Esa es la importancia de la primera afirmación de fe del credo apostólico. Así que no da igual de qué manera, de ninguna manera, no da igual si vivimos creyendo en Dios o no.
No da igual si creemos o no creemos en Dios como el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ellos, ¿no? Eso la verdad es que compone una parte muy importante de la fe cristiana de todos los tiempos, incluso del nuestro. En nuestro momento histórico, creer en el Dios creador del cielo y de la tierra es parte de nuestra fe. Por eso hoy nos dedicaremos a comprender un poco mejor esta afirmación fundamental de fe que encontramos en el credo de los apóstoles. Dios, el creador del cielo y de la tierra. Empezamos, por tanto, con la creación del ser humano. Hablar de Dios como creador es hablar de una obra completa de creación divina que abarca absolutamente todo en todas sus posibles dimensiones. O sea que Dios creó absolutamente todo. Sin embargo, me gustaría poner énfasis en la creación del ser humano, que somos nosotros. En la narrativa de Génesis es muy claro el hecho de que Dios creó a Adán y Eva, pero al leer esa narrativa podemos olvidarnos de que al crear a Adán y Eva, Dios también nos estaba creando a todos nosotros, puesto que en la naturaleza que el Señor le ha dado a Adán, ha producido también nuestra propia naturaleza. Así pues, la historia de la creación de Adán no es una historia lejana para nosotros, tampoco se trata de la historia de unos extraños, ni mucho menos de una fábula. Más bien, se trata de nuestra propia historia, de nuestra carne y sangre, de lo que somos como seres humanos. Si queremos conocernos mejor, debemos por supuesto empezar por la doctrina de la creación divina de los seres humanos. Lo primero que debemos considerar en cuanto a la creación humana es que Dios nos ha creado según el sabio consejo de la Trinidad. En realidad, todo lo que hace el Señor lo hace conforme el consejo de su propia voluntad. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, afirma que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Otra forma de decirlo es con el Salmo 135, versículo 6, cuando leemos: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Y por supuesto, eso es así también en cuanto a la creación humana. En Génesis capítulo 1, 26, leemos que dice Dios, ¿no? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es como si Dios se aconsejara consigo mismo y tomara la decisión de hacer al ser humano, ¿no? Se trata del consejo trinitario divino, decidiendo a favor de nuestra existencia, de mi existencia, de tu existencia. Lo interesante es que en el relato de la creación de los demás seres y de las demás cosas, simplemente Dios dice y se hace. Pero en cuanto a los seres humanos, se registra el consejo de la Trinidad reunido, digamos de esa manera, ¿no? Reunido y deliberando la creación humana, lo que nos muestra que la creación humana descansa sobre la deliberación eterna, sobre la sabiduría, sobre la bondad y sobre la omnipotencia de Dios. El hagamos de Génesis 1:26 es la ejecución autodeliberada de Dios de concretar históricamente la creación de Adán y Eva y en ellos la de todos nosotros. En segundo lugar, debemos considerar el hecho de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Todos los seres humanos creados por Dios somos imagen de Dios. Los demás seres que también han sido creados por Dios, como los animales, peces, aves, ¿no? Pues lo fueron creados, según dice Génesis, fueron creados conforme a sus especies.
Pero al ser humano no, Dios nos creó conforme a la especie divina, ¿no? A su semejanza. Así pues compartimos con Dios una identidad totalmente desconocida por todas las demás criaturas. Únicamente los hombres y las mujeres podemos compartir una relación personal, consciente y voluntaria con Dios. Ninguno de los demás seres creados lo puede. El haber sido creados a imagen de Dios conforme Génesis nos permite ejercer un dominio sobre toda la esfera de las obras creadas. Se trata de una especie de mandato innato que ha puesto Dios en todos los seres humanos y que nos capacita a administrar las obras creadas por Él, a estudiarlas, a producir un conocimiento al que llamamos ciencia, ¿no? Un conocimiento que nos permite usarlas para nuestra manutención, para la formación de la población humana. Por ser imagen de Dios en el mundo, tenemos por tanto la responsabilidad y el mandato de cuidar, de explotar conscientemente todas las cosas como buenos mayordomos y administradores de la extensa obra creada y mantenida por Dios. Otro aspecto de la imagen de Dios en nosotros es la relación de equilibrio y de igualdad que hay o que el Señor estableció originalmente entre hombres y mujeres. Una igualdad reconocida por Adán al ver a la mujer y decir, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y eso lo tenemos en Génesis capítulo 2, 23. Esta conclusión a la que llegó Adán tiene que ver obviamente con la intención declarada por Dios de hacerle una ayuda idónea. Génesis 1, 18 y 20. Una ayuda idónea que literalmente significa o se puede traducir por una ayudadora que le es igual, adecuada, que le corresponda, que le mire los ojos. Por tanto, los dos, hombre y mujer, o hombres y mujeres, componen juntos o componemos juntos y solo juntos lo que conocemos por el nombre humanidad, ¿no? Solo juntos componemos lo que es la humanidad y juntos compartimos la imagen de Dios y juntos reflejamos la presencia de Dios en el mundo y juntos compartimos la experiencia de vivir al lado de Dios y en comunión con Él, porque ambos, hombres y mujeres, somos alcanzados por la gran misericordia perdonadora de Dios y por la gracia de Cristo. Así, por tanto, al recitar el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pues al decir estas palabras debemos vernos a nosotros como una importante parte de esa obra majestuosa de Dios, como el creador de todo lo que hay, Pero en segundo lugar me gustaría comentaros un poquito acerca de Cristo, la presencia de Cristo en la creación. Cristo en la creación. Para muchos la creación del universo es una obra hecha exclusivamente por Dios Padre, y que Jesucristo más tarde vino al mundo y se ocupó exclusivamente de la obra de redención. Al igual que después el Espíritu Santo tiene su propia obra en nuestras vidas, que no tiene nada que ver con la obra del Padre ni con la obra del Hijo, ¿no? Absolutamente independiente de la obra del Padre y la del Hijo. Tiene su propia obra, pero no es así, ni por asomo. La obra de cada persona de la Trinidad está en profunda conexión con las demás, completando en la esfera humana los planes eternos de la Trinidad, o sea, de Dios. Por eso podemos ver a Cristo claramente presente en la obra de la creación, también al Espíritu Santo, pero me gustaría poner énfasis aquí en la persona de Cristo. Lo primero que debemos tener en mente es que toda la obra de creación testifica acerca de Dios y glorifica al Creador. Por ejemplo, el Salmo 19, primero versículo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama
la obra de sus manos. También el Salmo 97, versículo 6, donde leemos que los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Y el Salmo 111, versículo 12 y 3, donde dice que grandes son las obras del Señor, meditadas por los que en ellas se deleitan, gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Incluso el propio Dios revela su propósito con la creación, como lo leemos en Isaías 43, versículo 7, las siguientes palabras: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Por tanto, todo el universo visible e invisible ha sido creado por Dios y tiene como objetivo último de su existencia la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios se da por medio de Jesucristo. Cristo es la causa instrumental, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cristo es la causa instrumental y final de toda la creación. Y la Biblia nos lo confirma claramente, hablando de Cristo como el Verbo divino. Nos afirma en Juan capítulo 1, versículo 3, que por medio de Él, por medio de Cristo, por medio del Verbo de Dios, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y de igual manera el apóstol Pablo nos dice que para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. También hablando de Cristo nos afirma Pablo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y eso lo saco de Colosenses capítulo 1, 15 y 16. Así vemos que el lugar de Cristo en la creación es también la de Creador junto con el Padre y junto también al Espíritu, por tratarse de una obra trinitaria. Y la Iglesia, al igual que cada cristiano individual, cada uno de nosotros, como creación redimida por Cristo, está convocada a la Iglesia. Estamos nosotros individualmente llamados y convocados a vivir intencionalmente de forma digna de su Creador, de nuestro Creador y Redentor, consagrándonos para la gloria de Dios, asumiéndonos como una señal luminosa que efectivamente indica con nuestra vida a nuestro Creador y Redentor, reproduciendo en el mundo, por nuestras actitudes a diario, la propia vida que se vivirá un día en el cielo. Somos como Iglesia el anticipo del cielo. Hemos sido creados por Dios y por Cristo para cumplir con esa misión. Pero también, número 3, me gustaría tratar del carácter redentor de la creación, algo que ya toqué en ese tema al principio de nuestro mensaje de hoy, el carácter redentor de la creación. Como sabemos muy bien, el pecado se estableció en la naturaleza humana, corrompiéndonos por completo. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones se han corrompido totalmente. Y de esa forma nos apartamos culposamente de Dios. Y todos estamos muertos espiritualmente. Vivimos como esclavos de esa misma muerte, somos esclavos de la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que andábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Pero ese pecado humano no se quedó confinado en el interior de nuestras vidas personales, sino que trajo consecuencias funestas también para todo lo demás creado por Dios. Y eso lo leemos en las conocidas palabras de Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando se trata de
del surgimiento del pecado, Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, cuando dice que al hombre dijo el Señor: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te he prohibido comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es justo por eso, porque el apóstol Pablo nos dice que la creación misma ha sido liberada de la corrupción que la esclaviza, ¿no? La creación ha sido liberada por Cristo de esa corrupción que la esclaviza por culpa nuestra, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y dice Pablo: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Acabo de leer Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22. Y hay un verbo, hay una palabrita aquí que dice Pablo: sabemos que toda la creación gime todavía, sabemos, ¿no? Este verbo, saber, ese sabemos del versículo 22 se refiere a los que tenemos las primicias del Espíritu, versículo 23. No todos los seres humanos saben esto, sino los que tenemos las primicias del Espíritu, versículo 23. Lo que significa que únicamente por la fe podemos discernir el movimiento divino que conduce a todas las cosas a un fin que las trasciende. Por tanto, la creación gime, aguardando la manifestación de lo que los hijos de Dios seremos en la glorificación final. En otras palabras, la obra expiatoria de Cristo, la obra de salvación de Jesucristo, resultará también en un nuevo cielo, una nueva tierra, en que habita la justicia, donde habitará la nueva y glorificada humanidad redimida, la iglesia del futuro. Resultará en la gloriosa libertad de la cual también participará toda la creación de Dios. Lo que debemos comprender es que la naturaleza, en su totalidad, no se encuentra ni en el estado en que ha sido creada por Dios hoy, ni tampoco en el estado que la aguarda con la restauración final de Dios, ¿no? O sea, la naturaleza tal como la vemos hoy, cuando miramos por la ventana, no es lo que Dios ha creado, no se encuentra en el estado original de su creación. Tampoco se encuentra en el estado que aguarda con la restauración final de Cristo. De ahí la gran sinfonía de gemidos, ¿no? Es la palabra que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que sabemos que toda la creación todavía gime como si estuviera en dolores de parto, ¿no? Entonces es como si hubiera una gran sinfonía de gemidos por toda la naturaleza, anhelando por su completa libertad, por su autoexpresión como obra de Dios, cuando entonces será totalmente liberada de la maldición bajo la cual se encuentra debido a nuestro pecado. El sufrimiento presente bajo el que vive la creación es resultado del pecado humano. Sin embargo, dentro del propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, y vuelvo otra vez al texto de Efesios 1, también al Salmo 115, versículo 3, pues entonces tanto nosotros como toda la creación divina aguardamos con gran expectación la vuelta de Jesucristo, cuando culminará toda su obra de redención eterna. Así pues, hermanos, nuestra gran esperanza, como la de toda la creación, se deposita en el Señor, en su obra eterna de salvación. El Dios creador recreará todo lo que existe, hará nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia de Cristo, la justicia de la cruz,
de la resurrección de Cristo, esa justicia reinará eternamente, donde también vivirá el pueblo que ha sido redimido por Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, muy conocido este texto, ¿no? Dice, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Esa es la gran esperanza de los cristianos y de toda la creación, Y cuando dijo Cristo que somos la luz del mundo, en primer lugar se refiere por la palabra mundo a la humanidad. Pero como lo acabamos de ver, los efectos de la salvación humana se proyectan como esperanza para toda la creación. Así que si nos vemos a nosotros mismos como la luz del mundo, la sal de la tierra, y de eso hemos tratado en series anteriores, ¿no?, sobre la evangelización, pues lo que estamos diciendo es que la salvación humana que está aquí dentro de nuestros corazones se proyecta como esperanza, no solo para nosotros que creemos en Cristo, sino que para toda la creación, ¿no? Quiero concluir, y para concluir quería decir en primer lugar que conocer a Dios significa también, y entre otras cosas, conocer su creación, porque somos una parte importante de esa creación de Dios. Siendo Dios el único que puede crear de la nada cualquier cosa, es también el único que nos puede recrear por medio de la obra redentora de Jesucristo, restaurándonos a su propia imagen. Por lo tanto, hay dos elementos a los que debemos poner más atención. En primer lugar, el primer elemento es el más básico. Se trata de preguntarnos de qué manera miramos, de qué manera comprendemos y nos relacionamos con la creación divina. Puesto que hemos sido creados por el mismo Dios, somos parte de esa creación, ¿no? Nuestra relación con la creación de Dios no se asemeja al movimiento ecologista, o sea, no preservamos para que no se agoten los recursos, no. Preservamos porque la naturaleza ha sido obra de Dios. La naturaleza lo proclama, lo glorifica como tal. Pero además de preservar, la administramos como buenos mayordomos, no para que los recursos se mantengan indefinidamente una generación tras otra, para que nuestros hijos y nietos tengan que comer, ¿no? No es solo por eso, es porque hemos sido divinamente vocacionados, llamados y creados también para ello, para ese mandato cultural, porque es parte de lo que somos como seres humanos, cuidar la naturaleza, administrar la naturaleza. No somos meros ecologistas de izquierdas o de derechas, somos siervos de Dios, que aguardamos la redención final de todas las cosas y que actuamos en consecuencia porque yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que el Señor nos bendiga.